¿Qué son los demonios? Demonología. Es importante entender. Para entender este concepto, pues vamos a orar primero, amén. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana, Dios del cielo, por toda tu hermosa palabra, por cada uno de mis amados hermanos. Y gracias, Señor, por este momento especial, donde podemos, Señor, aprender un poquito más acerca de tu palabra, acerca de lo que tú hablas de los demonios, Señor. Ayúdanos a contextualizar correctamente tu palabra y ayúdanos, Señor, a comprender tu verdad bíblica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, ¿qué son los demonios? Demonología. Para entender esto, primero tenemos que entender algo de antropología. La antropología es el estudio acerca del hombre. La antropología es importante. La Biblia menciona tres seres espirituales. Tres seres espirituales están en la Biblia. Número 1, Dios es espíritu. Número 2, el hombre es espíritu. Y número 3, los ángeles son espíritu. Eso contextualiza completamente toda la enseñanza en cuanto a espíritus o demonios se refiere. Porque a veces la gente habla de demonios o habla de espíritus, pero dice, no, es que hay duendes grandes, duendes pequeños, cosas aquí, cosas allá. Y a veces salen unos temas que realmente la gente no conoce y son temas también muchas veces inventados por los mismos hombres. Es importante que nosotros entendamos este concepto. Entonces, teniendo claro ya que la palabra de Dios, la Biblia, menciona que solamente hay ¿cuántos seres espirituales? 3, no hay más. Son los únicos seres espirituales, perdón la redundancia, que tienen ¿qué? Espíritu. O sea, ¿un perro tiene espíritu? No. Ningún animal tiene espíritu, ninguno, absolutamente ninguno. Entonces ya descartamos de plano que no hay animales que tengan espíritu. La Biblia no registra que hayan extraterrestres. Sin embargo, en estos días se está hablando que hay muchos extraterrestres y están saliendo videos y cosas de ese estilo. Digamos, entre comillas, coloco entre comillas, digamos que hay muchos extraterrestres. Digamos que sí, porque además tenemos miles y miles y miles de galaxias. Nosotros estamos en una galaxia muy pequeñita que se llama la Tierra. Bueno, la galaxia no se llama la Tierra, es una galaxia y dentro de la galaxia está la Tierra, pero hay miles y millones de galaxias. Sin embargo, la Biblia no me registra por ninguna parte que hayan extraterrestres o que hayan otros seres, pues aparte de los ángeles, porque la Biblia sí menciona a los ángeles. En los ángeles hay una división, ¿no? En los ángeles arriba hay una división. Están los arcángeles, la palabra art significa principal. Están los querubines, están los serafines y están los ángeles normales. O sea, hay una estratificación de alguna manera. Y los más poderosos son los arcángeles. Un ángel no es como lo pintan en la itiografía religiosa. La itiografía religiosa muestran a los ángeles como un angelito gordito, coloradito, como un angelito con unas alitas gorditas chiquitas, pequeñas a los lados, y muestran a Dios el Padre, un señor ya adulto, con barba larga, blanca, su pelo bien crespito, y una cara así toda, sí, muy de piadosa, y así sucesivamente. Muestran a millones de ángeles adorándolo con 2 alitas. Pero la Biblia registra que los ángeles son mucho más poderosos. La Biblia registra que hay ángeles que tienen 6 alas. Con 2 cubren sus caras, con 2 cubren sus pies, con 2 adoran al Señor, etc. Imagínate, llenos de ojos, dice que ojos por dentro y por fuera. O sea, imagínese usted, no es un cíclope, ¿no? Con un ojito ahí, son llenos de ojos. Esos son más o menos, para que tengamos una idea o contextualicemos lo que habla en relación a los ángeles. Ahora bien, muchas personas hoy hablan de ángeles, ¿no? J. Mario se murió hace 4 o 5 años, no recuerdo. J. Mario escribió un libro de ángeles. Es una falacia de lo que escribió J. Mario. Más un poco de gente que son llamados angeleólogos, que tampoco es verdad, es una falacia. Yo le invito que si usted quiere saber algo de angelología,
lea simplemente la carta de los Hebreos. Cuando usted ve la carta de los Hebreos, ahí ya está claro, y lee Apocalipsis y ahí está todo contextualizado correctamente desde lo que está diciendo la palabra del Señor correctamente. Eso es todo. Es importante entender eso. Entonces ya tenemos claro que los ángeles, pues básicamente son seres ¿qué? Espirituales. Son seres que tienen ¿qué? ¿O son seres qué? Espíritu. La diferencia entre los ángeles y nosotros los seres humanos es que los ángeles no tienen cuerpo, pero sí toman figura de un... ¿Tienen un cuerpo qué? Espiritual, pero no tienen un cuerpo de carne. Yo quiero que entienda eso. Bueno, sí, porque usted va a decir, pero al fin que tienen ojos y no tienen ojos, sí, pero estoy hablándole de un cuerpo espiritual. No le estoy hablando de un cuerpo carnal. La diferencia también es que los ángeles y nosotros, los ángeles no pelean, no discuten. Los ángeles no se sacan la lengua, no, nada de esas cosas. Los ángeles no dicen bobadas. Los ángeles no dicen, ay, ¿por qué tú trajiste el pelo hoy rojo y tú por qué lo tienes morado? ¿Y por qué tú compraste camioneta BMW y yo tengo un Eco del modelo 70 y pico? Un ejemplo, o sea, nosotros los humanos sí discutimos por bobadas. Nosotros los humanos, como somos carne, estamos dentro de un envase o un empaque, y este empaque tiene ¿qué? Emociones. Y este empaque hay cosas que le gusta. Y dice, ay, el pastor tiene una camisa rosada y Diego también. Ay, eso como que se están poniendo de acuerdo, las dos son twins. Entonces, ay, porque empezamos a ¿sí me entiende? ¿Sí? Y hace 8 días fue con Juan y Juan estaba de azul y el pastor también. Eso porque se ponen de acuerdo los dos. Entonces, ¿y para qué se pone ese botoncito ahí? Podemos hablar de cosas muy someras y tontas, porque somos humanos, ¿verdad? O de pronto hay una persona que llega a usted al culto y no lo saludó. Usted va y lo saluda a esa persona y esa persona no la saluda a usted. Entonces usted como me dice, ay, ¿qué tendrá esa? ¿Será que peleó con el esposo anoche? Ay, no, esa me hizo mala cara. Ay, yo no vuelvo a esa iglesia. Entonces como que empiezan nuestras emociones porque somos, ¿qué? Humanos, pero tenemos que llegar ¿a dónde? A la madurez, madurar un poquito en eso. A veces nos portamos como niños, pero ¿por qué nos portamos como niños? Porque no hemos llegado a una madurez espiritual. Entonces necesitamos entender esa parte en relación ¿a qué? A los ángeles. Los ángeles no se ponen a discutir y dicen, oiga hermano, usted adora hoy, usted hace la primera voz, yo hago la segunda. Mira, si usted hace la primera me pongo bravo. No, ellos no discuten eso, ellos están adorando al Señor de día, de noche, el Señor los manda, obedecen, ellos no se ponen a discutir y dicen, ay, ¿por qué usted comió en la mesa de Jesús y yo no? ¿Sí? Ay, el pastor le invitó roscón y croissant y galletas a los de la alabanza y en cambio nosotros no. Un ejemplo, porque tenemos ¿qué? Carne, emociones. Por eso estoy hablando de antropología. El antropocentrismo, de alguna manera, es que estamos mirando que el hombre de alguna manera es un centro y tiene ciertas motivaciones. Entonces se da cuenta, pero el hombre tiene ¿qué? Espíritu. La Biblia dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que tengas con él tanta condescendencia? ¿Qué es el hombre? Póngase usted a pensar, si existieran miles de galaxias y miles de otros seres creados en otros planetas, pero sin embargo Dios el Padre eterno, se fijó en nosotros, se fijó en usted, se fijó en cada uno de los que estamos aquí, se fijó en toda la humanidad. ¿Por qué? Porque tenemos ¿qué? Un espíritu. Porque somos seres ¿qué? Espirituales. Si no fuéramos seres espirituales, pues obviamente nosotros no estaríamos, para empezar, no estaríamos en este lugar. Sí, estaríamos en otra cosa. Pero como somos seres espirituales, entonces estamos necesitando ¿qué? Llenarnos el espíritu. La necesidad de ir al baño. ¿Cuántos tienen necesidad de ir al baño? Todos. La necesidad de consumir alimentos. Todos. De esa misma manera hay una necesidad ¿qué? Para el espíritu. Y esa es la diferencia con los demás seres, porque los demás seres sí tienen también lo mismo que nosotros. Van al baño, consumen alimentos, tienen academia, pero no tienen el espíritu en función. Está vivo el espíritu, pero está muerto. ¿Me hago entender? Vivo, pero muerto. Porque no está en función. ¿En función de qué?
de conocer a Jesús, en función de conocer a Dios, en función de tener una relación con el único y suficiente Creador. Ya estamos dándonos cuenta de cómo dice la palabra que Él se fijó en nosotros. ¿Qué es el hombre para que tengas tanta condescendencia con Él? ¿Qué es el hombre para que lo bendigas? ¿Qué es el hombre? Tan importante es el hombre. Usted no se ha puesto a pensar, tan importante es la humanidad que el Dios eterno, Espíritu, bajó y tomó forma igual que nosotros, para que por medio de ese cuerpo de Él derramara la sangre y nos diera salvación a todos nosotros. Entonces, ¿qué es el hombre? El hombre es la máxima creación de Dios. La Biblia dice que Él hizo todas las cosas en 6 días. En el 6º día dice que creó al hombre, en el 7º descansó. Ojo, el reposo es para descansar. Dios mismo dijo, yo voy a reposar, no porque Él estuviera cansado. Y Él dijo que hubiera un reposo. Pero ¿quién es el reposo? ¿Un día? ¿El sábado? ¿Shabbat? El reposo es Jesús. Jesús es nuestro reposo. En Él descansamos. ¿Qué dijo Jesús? Vengan a mí todos los que están cansados y ¿qué? Y trabajados. Y yo os haré descansar. No dijo, y el sábado. Tampoco dijo, y el domingo. Tampoco dijo, ni el lunes. O sea, no es un día. ¿Sí? El reposo es para el hombre, por la carne del hombre. Pero el día del Señor es para adorar al Señor porque Él resucitó el primer día de la semana. Hay que entender la diferencia entre un día y el otro. Sin embargo, el día no es importante, porque entonces nos quedamos en la ley, en los conceptos de la ley. Quiero que entendamos esa parte. Guárdelo o no lo guarde, pues eso no es importante. Es que lo importante es el reposo que se llama ¿quién? Jesús. Pero el hombre es importante, por eso estoy hablando de antropología en esta mañana. Entonces, ¿qué son los demonios? Es muy importante. Por favor, siguiente. Para que entendamos en esta mañana, vamos a ver en primera instancia, el pecado es por el espíritu. Se ve pequeñito obviamente, pero yo se lo estoy contando aquí. O sea, el pecado del ser humano es ¿por dónde? ¿Por el espíritu o por la carne del hombre? Por el espíritu, no por la carne. Lo que pasa es que afecta ¿qué? La carne. Pero el pecado no es de la carne, el pecado es del espíritu, que afecta ahora sí ¿qué? La carne del hombre. Perdóname, el primero. El pecado es por el espíritu. La maldición es la consecuencia del pecado espiritual. Todavía no estoy en el segundo. La maldición es la consecuencia del pecado ¿qué? Espiritual. ¿En dónde cae la maldición? En la carne, pero también en el espíritu. Porque Deuteronomio 28 dice que hay una maldición sobre las personas si no cumplen ¿qué? Lo hemos leído. La ley ¿de quién? De Moisés. Maldito serás, maldito, 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 maldito. Pero ese maldito es ¿por qué? Porque hubo un problema ¿qué? Espiritual. Porque Dios le dijo al hombre, ¿qué le dijo al hombre? No comas de tal árbol. O sea, hay un mandamiento. 2, sigamos. Solamente son los subtemas. Esto es una enseñanza, no es una predicación. Son los subtemas. Así es el seminario. 2, el diablo es quien separó al hombre de Dios. El segundo subtema, el diablo es quien separó al hombre de Dios. Note usted que yo no dije Satanás, porque yo he dicho que la palabra Satanás o el nombre Satanás significa el adversario de Dios. Pero diablo es el que divide al hombre de Dios o a Dios del hombre. ¿Entiende usted? Entonces, quien trata de separar al hombre de Dios es ¿quién? El diablo. Juan 10:10 dice que él vino para matar, robar y destruir. Él vino a eso. Pero nosotros estamos entendiendo que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia, y no está hablando de dinero, sino está hablando de la relación, de restablecer una relación. 3, subtemas. En la religión, el pecado habla sobre la conducta. Me paro ahí un momentico. ¿Por qué? Todas las religiones, ¿cuál es el énfasis que hace una religión? Conducta.
La católica o la tradicional habla de este tema, sin embargo ellos están desconectados porque ellos van a un funeral, en el funeral son santos, salen del funeral y luego se van a tomar cerveza y a decir groserías y se emborrachan y terminan haciendo cosas más raras, hasta se matan. Entonces, ¿cuál es el problema de la conducta? Sin embargo, en la misa se habla de conducta y que el hermano que murió ya está ya en el cielo. Y no está ni en el cielo, ni en el infierno. Porque ni el cielo ni el infierno está inaugurado. Ese concepto que han enseñado las iglesias, los seminarios, algunas universidades bíblicas, que el cielo ya está lleno, es mentira. Y el concepto también de que el infierno está inaugurado también es mentira. Esos dos lugares están vacíos. ¿Por qué? Fácil, Jesús no ha venido por segunda vez y como no ha venido por segunda vez no ha habido un juicio. Pero algunas personas dicen que ya, si su abuelita se murió, ya está en el cielo. Y además que fue buena, pues fue buena, pero la Biblia me dice que no es porque sea buena que va a ir al cielo. Hay una condición. Entonces la conducta, el énfasis es conductual. En la religión cristiana también. No tome, no fume, no robe. Y claro, obviamente que tiene que ver, porque lógico, si somos cristianos, pues tenemos una nueva ¿qué? Naturaleza. Si usted no es cristiano, pues obviamente usted va a seguir en su historia, porque hay una ¿qué? Concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? Deseos de la carne o deseos del corazón. Y eso es lo que se quiere hacer, entonces usted sigue en la concupiscencia. Si a usted le gusta ver algo del mundo que es malo, desagradable, pecaminoso, pues lo va a seguir haciendo porque usted todavía no ha nacido de nuevo. Entonces se está hablando simplemente de la conducta, pero el problema que usted tiene en la conducta es un problema todavía mucho más profundo. ¿En dónde? En el espíritu. Eso es lo que quiero que entendamos. Pero hay oportunidades grandes, claro que sí, porque todavía estamos ¿qué? Vivos. Donde usted se muera sin tener la vida, pues ahí sí ya no hay nada que hacer. Por eso es tan importante congregarse. Por eso es tan importante ser cristiano. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Entonces dice, sin embargo el pecado es ¿qué? Espiritual. 4, por favor. El espíritu del hombre, aquí es la clave de todo lo que estamos hablando, lo vamos a hablar de demonios. El espíritu del hombre vive por la palabra que salió de la boca de Dios. No hay otra manera. Para que su espíritu y mi espíritu tengan vida, sola y exclusivamente, hay una exclusividad. ¿Qué? Que el espíritu del hombre tenga vida por la palabra de Dios. No hay nada más. O sea, nada más produce vida. No produce vida un sermón de un hombre, no produce vida la religión, no produce vida la ley, no produce vida la filosofía, no produce vida ningún concepto humano, por más lindo que sea, por más hermoso que sea, no produce vida. Simplemente la palabra es la que realmente, esa palabra que salió de la boca de Dios, ojo, que no es ley, porque Juan 1:17 dice claramente, Moisés trajo la ley, pero la gracia y la verdad, hace un énfasis importante, pero la gracia y la verdad, quiere decir que la ley de Moisés no es verdad, sí es verdad, pero no toda la verdad, es una parte. Ahora, toda la verdad, ¿quién la trajo? Jesús. Esa gracia y esa verdad que trajo Jesús es la que produce ¿qué? Vida. ¿A quién? Al espíritu de ¿quién? Del hombre. Número 5, por favor. El humanismo o el antropocentrismo hace énfasis en la vida de la carne. En cambio, el evangelio hace énfasis en la vida espiritual. Note usted, cuando usted escucha, usted va a una iglesia, la que sea, X, usted escucha el mensaje, si el mensaje está enfocado a carne, es un mensaje antropocentrista. Por ejemplo, usted va a una iglesia, X iglesia, no voy a nombrar iglesias, voy a ser juicioso en eso, por favor. Sé que cometo muchos errores y me regañan mucho, ya voy a llorar, pero es verdad. En muchas iglesias, el hablar y decir que nosotros somos los campeones,
que el Señor es el centro, que yo soy el centro, que Él me ama mucho. Y sí me ama, hay verdades, pero están mezcladas con un cierto tinte de mentira para exaltar al hombre y colocar a Dios como el siervo. Entonces esos mensajes de Él me da, pasa y de testimonio. Cuando la gente dice pasa y de testimonio, solamente pasa a las personas a dar testimonio. El Señor me compró carro, el Señor me dio comida, el Señor me dio un gran esposo, el Señor me dio una esposa linda, el Señor, todo eso, el Señor me dio, yo soy el centro, entonces se convierte en antropocentrismo. Ahora, con eso no quiere decir que no le demos la gloria a Dios de todo lo que Él nos ha dado, no malinterpretemos, es verdad, claro que sí, pero ojo, Él no es nuestro siervo. No. Él es el centro de todas las cosas. No el hombre. El hombre no es el centro de todas las cosas. Por eso es humanismo antropocentrista. Hace énfasis en la carne. Entonces, usted se da cuenta que en las oraciones también de las personas no es una oración de una persona que es en la carne. ¿Qué diría? ¿Cómo oraría esa persona? Diría, Señor, yo te pido que me ayudes con mi problema que tengo con mi esposa. Señor, ayúdame con el carro que necesito pagar la cuota y no me alcanza la plata. Señor, la cena está vacía. Tu palabra dice que tú eres tu proveedor, que tú eres mi proveedor. Está diciendo verdades, pero solamente es la carne, ¿no? Señor, dame un mejor trabajo. Señor, yo te prometo que estos $16.50 que gano, no diezmo, pero yo voy a diezmar cuando tenga $35. Señor, dame ese trabajo de $35. Señor, yo te pido, por favor, ayúdame con el carro que quiero, Señor, el de los sueños, mi Land Rover o mi Range Rover, o la casa que quiero en tal sector. Ayúdame, Señor, que me aprueben el crédito, que me aprueben. Eso es una oración. Son oraciones ¿qué? Antropocentristas, que están solamente hablando de ¿qué? La carne. Pero es diferente una persona que ora en el Espíritu. Y cuando ora en el Espíritu no es que esté hablando, no. Es que a veces se habla así mucho de eso, ¿no? Hablemos en el Espíritu, sí, hay que entender ese tema, pero hablar en el Espíritu es realmente una persona que es madura espiritualmente hablando y que estás entendiendo que es un ser espiritual que necesita crecer espiritualmente hablando. Entonces, oraría así, Padre, pues primero adoraría al Señor, digamos que ya lo adoró, pero ¿qué diría después? Diría, Señor, yo necesito entender tu palabra, necesito madurar en tu palabra, necesito conocerte a ti. Yo quiero conocerte, yo te anhelo, quiero conocer todas las facetas de ti en mi vida. Yo quiero crecer espiritualmente para servirte, para ir a muchas personas y dar el mensaje que tú me has dado a mí. Si yo he nacido de nuevo, yo quiero que otros tengan el conocimiento de la verdad. Señor, ayúdame a entender y a contextualizar tu palabra, que yo pueda crecer en tu palabra. Yo quiero buscar el reino tuyo, porque si yo busco el reino tuyo, como dice tu palabra claramente, que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces las demás cosas serán añadidas. Sí, yo tengo necesidad, Señor, de mi casa, de mi carro, de mi esposa, de mis hijos, de lo que sea, pero hay una prioridad, buscarte a ti, conocerte a ti. Señor, te necesito, hazme madurar, hazme, Señor, entender que yo soy espiritual, y como soy espiritual, yo quiero adorarte, quiero servirte, quiero gastar mi vida, desgasta mi vida en servirte. Señor, que mis coronas no sean aquí, que mis coronas sean allá. La diferencia es abismal. ¿Se da cuenta? Y eso, cuando esas oraciones son sinceras y verdaderas, Dios te va a dar el carro, la casa, todo lo que, sin necesidad de pedirlas, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero dice, busquemos primeramente el reino de Dios y ¿qué? Su justicia. Entonces se da cuenta la diferencia entre uno escucha, yo a veces me quedo callado y escucho algunas oraciones, Señor, que Juanito me pague la plata. Y entonces ya sé que esas oraciones son, de la carne, antropocentristas, de la carne. En cambio el Evangelio hace énfasis, ya dijimos, en lo que espiritual. Señor, que yo pueda madurar. Señor, que si Pablo me miró esta mañana mal, entonces yo pueda ir a él y adorar y abrazarlo. Sí, o sea, madurar espiritualmente hablando. Señor, que sí, me pasó algo esta mañana y sentí una tentación. Señor, ayúdame, Señor. Yo solo no puedo. Espíritu Santo, activa tus poderes, porque yo no puedo solo. Pero tú me puedes ayudar, Señor. Ayúdame a madurar en eso en ese problema que tengo de ver cosas que a ti no te agradan. Ayúdame a dejar el cigarrillo, la marihuana. Ayúdame. O sea, que esa persona se sienta la necesidad de espiritualmente crecer y madurar. ¿Entiende la diferencia de las oraciones? 6.
La enfermedad, este es otro tema importante. La enfermedad, estos son subtemas que vamos a ver en estos 3 domingos que nos quedan, hoy y los 2 domingos siguientes, y se termina porque no alcanzamos, obviamente. La enfermedad y la pobreza son la manifestación real de la maldición espiritual. ¿Se acuerda lo que leímos en Deuteronomio capítulo 28? Entonces, Dios quiere que usted sea pobre, ojo, pero yo no estoy hablando de esa prosperidad salvaje que se habla en las iglesias que no tienen la palabra de verdad. Estoy hablando de la prosperidad bíblica, pero la prosperidad bíblica desde el concepto bíblico. Dios se llevó la enfermedad. La Biblia dice que sí, Isaías 53 dice. Dios se llevó la pobreza, sí. Y esas son manifestaciones ¿de qué? De la maldición, ¿qué? Espiritual. Como la maldición es espiritual, también están redundando en lo físico. Entonces también tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa? Ahora no quiere decir con eso que entonces usted tiene un problema de economía, entonces usted está en maldición. No, hay que saberlo interpretar también. Número 7, por favor. 7. Jesús cargó con la maldición espiritual. Note usted, Jesús cargó con la maldición espiritual. Cuando creó, aquí está mal escrito, es cuando creo en Él, soy libre. Cuando yo creo en Él, soy libre. Si manifiesto, note usted, si yo ya he venido a Cristo, he nacido de nuevo, dice la Biblia que Él se llevó mi maldición, mi pobreza, mi ruina, pero si yo continúo como cristiano, como hijo de Dios, como nueva criatura, en enfermedad, después de ser salvo, esa enfermedad no corresponde a algo que venía de Dios, porque ya Dios me lo quitó, me sanó, Él dice que Él se llevó toda mi enfermedad, me perdonó, me lavó, me limpió, soy nueva criatura. Entonces esa enfermedad o ese problema corresponde a un espíritu inmundo, a un demonio, y no vaya a confundirlo con un ángel caído, ahí es diferente. Número 8, eso lo vamos a ver obviamente con versículos. 8, si un hombre muere, esto es importante, si un hombre muere sin creer en Jesús, y cuando digo sin creer en Jesús no es el creer nominal, porque todo el mundo cree en Jesús, porque todo el mundo dice ser deísta. Usted le pregunta a todo el mundo y todo el mundo dice yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Esos son deístas, pero un deísta no cree en Dios. Entonces dice, si un hombre muere sin Jesús y sin tener relación con Él, o sea con Jesús, ¿va a ir a dónde? ¿A dónde va una persona que no tiene a Jesús? Al abismo. ¿Cuál abismo? No, hay muchos abismos, el abismo en Soacha, el abismo aquí en Londres, hay muchos abismos, pero está hablando de un abismo ¿qué? Espiritual. Yo en una clase yo les hice un dibujo, un cronograma de todo el universo y dónde está el abismo, ¿no? Eso está claro y está en la palabra. Bueno, bien, dice, una persona que muere sin Cristo, ¿va a dónde? Al abismo. Si su abuelita se murió y no tenía Cristo, ¿a dónde va a ir? No diga que al cielo. ¿Sí entiende que lo importante de ser cristiano? Esto no es un club social, sino es importantísimo ser cristiano, entenderlo, tener la seguridad y la certeza, porque somos cristianos. Si su papá se muere hoy y no tiene a Cristo, ¿para dónde se va? No crea que va a ir al cielo, si no tiene a Cristo se va a perder, porque yo lo digo no, porque lo dice la palabra. Si un joven, si un niño de 7 años, 5 años, 3 años no tiene a Cristo, ¿se pierde el niño? Sí. Romanos 5:12. Por un hombre entró la muerte espiritual y así la muerte entró a todos los hombres. Claro, la iglesia tradicional que dice que con el bautismo desde bebés se salvan. No, no es verdad, porque el bautismo no es para salvación. ¿Entiende usted? ¿Estamos claros? Bien. Y si un hombre muere sin creer, dice, y sin tener relación con él, va a ir a donde al abismo, y dice que si aún no tiene un tiempo, permanecerá como un espíritu inmundo. Esto es importantísimo. Génesis capítulo número 6, el verso 3 dice que Dios destinó que el hombre viviera a partir de Adán para acá. ¿Cuántos años? 120 años. Adán y Matusalén fueron los más viejos. Matusalén 965, Adán 935. De ahí para acá ya no ha habido tantos años. Lo que Dios destinó a partir de esa caída
lo máximo que una persona puede vivir, según lo que habló el Señor en la ley, Moisés, en la palabra, en Génesis capítulo 6, verso 3. Vea, vaya a Génesis capítulo 6, verso 3. Génesis 3:6. Dice Génesis 3:6. Y vio la mujer que un árbol era bueno de comer y agradable. 6:3, perdón, estoy en donde no es. 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es ¿qué? Carne, mas serán sus días, ¿cuántos serán sus? ¿Cuánto? ¿Quién dijo que los días de los hombres iban a ser 120 años a lo sumo? ¿Quién? Dios. O sea, no hay una palabra superior a la de otra persona. 120 años es lo máximo que puede vivir una persona, desde lo que el concepto de la palabra. No es un invento mío. Dice, ¿dónde dice eso? Está en Génesis capítulo 6, verso 3. Entonces, con ese punto es importante. Si una persona muere antes de cumplir esa edad, ¿qué pasa? Y no tiene a Cristo, ¿a dónde se va a ir? ¿A dónde se va? ¿Al infierno? ¿Lago de fuego? ¿A la tierra? ¿A Neptuno? ¿Saturno? ¿Al infierno? Dice que al abismo. Eso lo vamos a ver también. Pero si le falta tiempo, ojo, si le falta tiempo de cumplir 120 años, esa persona se convierte en un demonio, en un espíritu inmundo, y va a rondar en la tierra hasta cuando cumpla la edad de 120 años, y bajará ahora ¿hacia dónde? Al abismo. No me lo invento yo, eso está en la Biblia. Estos temas son muy profundos, por eso les pido por favor atención y traigan Biblia, porque entonces no vamos a entender la palabra. Es fundamental que entendamos, esto es muy profundo, esto es estudio, esto no es el culto normal. Por eso les pido atención, porque es muy importante. Vamos a ver el número 1. Esos son los subtemas. Vamos a ver el número 1 y lo vamos a desplegar rápidamente. Y dice el número 1. Entonces, ¿el pecado es por dónde? Espiritual, no carnal. El pecado es por el espíritu, la maldición es la consecuencia entonces del pecado espiritual. Vaya, por favor, la siguiente. Génesis, capítulo número 1, verso 26-27, por favor. Génesis 1, 26-27. Aquí vamos a empezar a entender ahora sí el tema del hombre y de dónde salieron los demonios. Hay que saber entender quiénes son los demonios, quiénes son los ángeles caídos, quiénes son los ángeles de Dios, quiénes son, en dónde están. Ahora sí vamos a empezar a contextualizar poco a poco el tema. Génesis 1, 26-27. Muy bien. Entonces, para entender este tema, dice la palabra en 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Para de contar. ¿Cuándo Dios creó al hombre? Según algunos teólogos, algunos religiosos, algunos eruditos, dice que el primer hombre tiene 6.000 años de edad. O sea, Adán fue el primer hombre. Algunos religiosos dicen que Dios entonces cogió un día que estaba tan aburrido, dijo Dios, tráigame barro, estoy parafraseando, y le trajeron barro a Dios, los ángeles, vinieron todos los ángeles, le trajeron barro, que Dios entonces hizo un muñequito, como ustedes hacer un snowman, algo así, y puso el muñequito, con cabeza, manitos y todo. Cuando ya estaba hecho el muñequito, según lo que dicen ellos, no lo que está diciendo la palabra, contextualicemos por favor. Cuando ya estaba el muñeco, entonces ahora sí Dios dijo, voy a darle vida, y sopló en él. Y cuando sopló Dios en ese muñequito de barro, entonces el muñequito empezó a moverse. O sea, Dios es, ¿quién es el creador de Pinocho? Gepetto, ¿verdad? Dios es Gepetto y Pinocho es el muñeco. Eso es lo que la historia, absurda que cuentan en la iglesia tradicional y en muchas iglesias, aún en la cristiana evangélica, que dicen que el primer hombre fue Adán. No, el primer hombre no fue Adán. Eso quiero que quede clarísimo para entender todo el tema de los demonios. Entonces, cuando hablamos con egiptólogos, cuando hablamos con antropólogos, cuando hablamos con sociólogos, cuando hablamos con biólogos, ellos tienen evidencias muy grandes de que el hombre
No fue Adán primeramente, sino que el hombre primero tiene una edad aproximada de 45,000 y hasta 55,000 años atrás. Usted se ha puesto a pensar, usted nunca se ha puesto a pensar eso, porque la gente lee la Biblia y dice, sí, el primer hombre es Adán. No, eso es mentira. Y usted viene de la religión católica, mormona, adventista, evangélica, la que sea, y viene con ese concepto. Y dice, ay, no, mi pastorcito dijo. No, pues la Biblia dice otra cosa. Génesis 1 es diferente a Génesis 2. En Génesis 1 dice que creó Dios, en Génesis 2 dice que formó Dios. Hay una diferencia entre crear y formar. Pero como esto no lo entendemos, a veces los cultos, entonces la palabra a veces no la entiende la gente y no la contextualiza porque estamos más con la alabanza, y la alabanza es muy importante, pero la palabra tiene que ser importante para que usted abra sus ojos espirituales y para que el panorama bíblico que tiene usted lo pueda entender y lo pueda vivir ahora sobre su vida. Entonces, Dios dice que creó ahora sí al hombre, ojo, conforme a su imagen. ¿Quién es la imagen de Dios? Jesús es la imagen de Dios. Jesús es la imagen de Dios. Como Jesús es la imagen de Dios, pues Dios creó al hombre conforme a la imagen de Dios, Jesús. Y lo crea. Y dice la palabra que creó a un hombre y a una mujer al mismo tiempo. O sea, el primer hombre que Dios creó y la primera mujer que Dios creó salieron del corazón de Dios, pero no fue que Dios sacó a la mujer de la costilla de un hombre, de la costilla de ese hombre en ese momento. Fue tiempo después. Pero el primer hombre fue creado y la primera mujer fue creada con el cuerpo de mujer, con el cuerpo de varón. Ahora, que en estos días, si usted no se ha dado cuenta, en todas partes del mundo, ¿no? Pero estamos celebrando, estamos celebrando porque nosotros no celebramos ni... El mundo celebra el orgullo gay, ¿no? Hip Parade. En Toronto, esos están que gritan allá por todas las cosas que pasan. Acá también, ¿no? Aquí en el downtown, ayer eso estaban las banderas y todo. Y la gente está encantada de este tema, ¿no? Se discuten, ahora hay cartillas que están enseñándole a los niños, ya los están adoctrinando que usted puede ser niño, si usted es una niña puede ser niño, y si usted, lo que usted quiera, burro también si quiere, un día usted dice yo quiero ser burro, pues dice, ay profesora, yo quiero ser burro. No hay problema, lo vamos a respetar, usted es un burro. Entonces, bienvenido. Eso es un adoctrinamiento que está en las mismas escuelas en todas partes del mundo. Pero ojo, la Biblia, ¿qué me dice a mí? En antropología, que Dios creó al hombre, dice claramente el 26 y 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dijo Dios, el Padre estaba allí ejecutando, el Hijo estaba allí ejecutando, el Espíritu Santo estaba ejecutando, ¿y quién más estaba ejecutando? Los ángeles. Los ángeles son los dulos de Dios, los ángeles son los dedos, los ángeles son los siervos, los ángeles es el poder de Dios, los poderes de Dios. Por lo tanto, los ángeles trabajaron también en ese tema, pero la orden fue dada por Dios. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y dice que ahora sí, en el 27, creó Dios a un hombre, a un varón y a una mujer. Pare de contar. ¿Algo más creó Dios? ¿No? Que el hombre quiera dañar la creación de Dios es otra historia, pero la palabra solamente me habla de un hombre y una mujer. Además que es hermoso, ¿no? El cuerpo de la mujer es bellísimo y el del hombre espectacular, ¿o no? Gracias, mi amor. Entonces, sí, porque aquí como que parece que a los demás les gustan los animalitos, las jirafas. Pero de verdad que sí, Dios es hermoso, es perfecto. Él creó un hombre y una mujer hace miles de años atrás. Ojo, ¿tenía espíritu? No. ¿Pero tenía qué? Emociones, intelecto, ¿y qué? ¿Qué más sigue? En el alma, ¿qué hay? Emociones, intelecto y voluntad. El hombre tenía emociones, intelecto y voluntad. ¿Y qué más tenía ese hombre? Un cuerpo. Dos cosas nomás. Tenía la parte del alma y tenía la parte de la carne, pero no tenía la parte de ¿qué? Del espíritu. ¿Entiende usted la diferencia? Yo quiero que entienda usted eso, para entender lo que es demonios. Entonces los primeros hombres fueron creados con todas las de la ley. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál mandamiento le dijo Dios a estos hombres? A este hombre y a esta mujer. Le dijo 5 cosas, ahí está en la Biblia. Les dijo, creced, multiplicaos, sojuzgad, señorear. ¿Y qué más?
Vaya conmigo al verso número 28. Y bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la... O sea, ¿qué le dijo a esta pareja? Algunos dijeron, no, es que la primera pareja se podía acostar con las hijas y el hombre se podía acostar con la hija. Ay, ¿dónde? Eso es yo lo he escuchado de conceptos religiosos. Claro, eso pasó también, obviamente, pero ya fue después, cuando el hombre se cayó. Eso es otra cosa diferente. Pero el concepto no fue que Dios dijo, ay, vea, usted acuéstese con las hijas y... No, era una pareja y la pareja se multiplicó y 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 todo el mundo hay como los gatos y los conejos, ¿no? Bueno, los conejos, más que todo, se multiplicó la tierra. Entonces, por eso a veces los conceptos filosóficos dicen, encontramos vestigios por allá de los mayas y de los aztecas hace 40.000 años de... Claro, es verdad. Pero ojo, pero son creación de Dios, eso no fue que porque son los duros o porque es el antropocentrismo, no, hay que tener cuidado con eso. Es que es una creación de Dios, sí, fue creación de Dios. Pero esas personas no tenían que el espíritu vivo, eran seres creados por el Señor que cumplían un propósito. ¿Cuál era el propósito? Lo acabamos de leer. Creced, multiplicaos, sojuzgar, señorear y someter. Eso era, ¿hay alguna restricción ahí? Si usted sigue leyendo, ¿hay alguna restricción? No, o sea, podían hacer de todo. ¿Había ley en ese momento? ¿La ley de Moisés estaba? ¿La ley de Dios estaba? No. ¿El mandamiento de Dios cuál era? Esos 5 cosas. Crezcan, multiplíquense, sojuzguen, sometan, señoreen. No había nada más. No les dijo tampoco, mire, si ustedes dejan de hacer el amor, perdonen la expresión, pero si ustedes dejan de hacer el amor, van a perder la salvación. Ahí no había salvación. Si ustedes no dejan de trabajar y no se multiplican, van a perder esto. Si ustedes, nada, ahí no dice nada de eso, o sea, multiplíquense. Esos eran felices, ¿se imagina que esta palabra estuviera hoy aquí? Todo el mundo se multiplica. No, antes que estamos como 8.000 y 9.000 millones de personas sobre la tierra, ¿se imagina eso? Ahora bien, eso dice que Dios formó, pero ya Génesis 2.7, mire lo que dice. Vaya al 2.7 conmigo. ¿Cómo cambia la situación en el 2.7? 2.7 dice, ojo, entonces Jehová Dios formó. ¿A quién formó? Al hombre del polvo de la tierra. Y cuando dice formó Dios al hombre del polvo de la tierra, está haciendo referencia precisamente a este hombre del Génesis 1, 26, 27 y 28. ¿Entiende usted? ¿Sí me hago entender? Porque ustedes dicen, pero al fin aquí dice que lo creó aquí. Sí, también, pero lo formó también ¿de dónde? Lo sacó del polvo a este hombre. Pero era un ser que tenía vida biológica, el Dios, pero todavía no tenía el Zoe de Dios. ¿Estamos entendiendo? Bien. Entonces en Génesis capítulo 2, verso 7, dice entonces la palabra, nuevamente, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ahora sí sopló en su nariz. Ahora sí, escúcheme bien, han pasado, digamos que unos 40.000 años. De esos 40.000 años la tierra estaba llena de mucha gente. Pero entonces Dios ahora sí escoge a uno solito, a uno de todos esos hombres y lo saca. Y lo pone en el huerto del Edén. Cuando lo pone en el huerto del Edén, a ese hombre solito le sopla, ahora sí que le sopla, hálito, aliento ¿de qué? De vida. ¿En dónde? En el espíritu. Los demás no tenían espíritu. Cuando los demás se murieron, esos que se murieron, no se perdieron, no se fueron ni al abismo, no se fueron al infierno, no se fueron al lago de fuego. No, eran como animalitos, como cuando se muere su perrito y se muere, lo entierra ya, se acabó, se esfumó la creación de esa persona o la humanidad de esa persona. Valga la redundancia. Pero no hay espíritu todavía. El espíritu inicia ¿con quién? Con Adán. Muy bien. Por eso está diciendo el Génesis 2.7 ahora sí, claramente. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, note usted, y fue el hombre. ¿Ya era hombre? ¿Ya era hombre? No dice, y fue el gato, y fue la creación, dice, y fue el hombre, ahora sí un ser ¿qué? ¿Un ser qué? Viviente. Porque antes no era un ser viviente, antes era un ser ¿qué? Vivo.
Una cosa es un ser vivo y otra cosa es un ser viviente. Un ser vivo es un ser... ¿Las matas es un ser vivo? Usted le puede hablar hasta una matica y la matica le hace así. Dice, ay, tan lindo. ¿Qué mata tan linda? Dice, le abre las hojitas a la mata y le dice, usted háblele a una flor. No a flor, sino a una flor. Y entonces la matica, usted le habla a la flor y la flor le abre las hojitas, le pica el ojo. Dice, ay, tan linda mi mata. Y como tengo... Si hay gente que tiene para cuidar las matas, ¿no? Hay otros que las matas se le queman. ¿Sí? Si se le quema el pelo, lo tiene ajado, ¿cómo será una mata? Sí. Pero bueno, entonces, ojo con esto. Ya era un hombre, por eso estoy hablando de antropología, pero ahora se convierte en un ser ¿qué? Viviente. Pero ese ser viviente no es por sí mismo, ese ser viviente es ¿por quién? Por Dios, que decidió ahora sí traer una ¿qué? Descendencia por la cual iba a venir ¿quién? El Hijo de Dios. Y para que viniera el Hijo de Dios o la imagen de Dios, ese ser viviente debería tener ¿qué? Un espíritu viviente, un espíritu vivo, con un mandamiento dado por Dios. Ahora sí, de Adán para acá, 6.000 años, 6.000 y pico. Ahora sí Adán tiene ¿qué? Espíritu. Y por eso Dios ahora le da un sueño profundo, porque dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. Él estaba solo en el huerto del Edén, le da un sueño profundo, y ahora sí, de una de las, ¿qué? Costillitas de Adán, le sacó ahora sí a la mujer. ¿Y por qué se la sacó de su propio cuerpo? Porque era el único que tenía, ¿qué? Espíritu viviente, porque él le pudo haber traído una de las mujeres que estaban afuera, y dijo, venga, le voy a traer la más linda, la mona, la alta, ojiazul. Disfrute. No, no se la trajo. ¿Por qué no se la trajo? Porque esos eran hombres que no tenían vida espiritual, solamente tenían vida en el alma. ¿Estamos claros? Ahora bien, le da el sueño profundo y saca a la mujer de la costilla, porque esa mujer sí tiene un espíritu. Y eso lo habla Malaquías, lo habla claramente. Porque quiere decir que toda la humanidad, escúcheme bien, todas las personas que han pasado durante todas las eras, hasta el día de hoy, o todos los siglos, incluyéndonos a nosotros, venimos de un único espíritu, el espíritu de Adán. Por eso Romanos 5:12 dice, por cuanto un hombre pecó, entró la muerte a todos los hombres. Y ese hombre que pecó se llamaba Adán. Pero como él desobedeció, ahora vino uno que obedeció. Hace como un mes yo prediqué que usted no está por la obediencia de Adán o la desobediencia de Adán, ni por su obediencia, sino por la obediencia de ¿quién? De Jesús, uno solo, que se llama Cristo. Por la obediencia de Cristo usted es salvo. No por la desobediencia de Adán, usted se perdió, pero no fuimos ¿qué? Comprados, fuimos rescatados a precios de ¿qué? De sangre. ¿Estamos claros? Entonces aquí está diciendo la palabra, y fue el hombre un ser viviente. Ahora vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 5, versos 16 y 17, por favor. Es uno de los últimos libros de la Biblia. Primera carta de Juan, capítulo número 5, versos 16 y 17. Primera carta de Juan, capítulo número 5, versos 16 y 17. Dice la palabra, si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte y por el cual yo no digo que se pida. Y toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte y hay pecado de no muerte. Note usted, en primera carta de Juan, capítulo 5, versos 16 y 17, dice que hay dos clases de pecado. El pecado de no muerte, ¿cuál es? De la conducta. Está diciendo la palabra, yo no me lo estoy inventando, ¿no? Pero hay un pecado que sí es de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? El espiritual. Ese espiritual es el que no tiene relación ¿con quién? Con Dios. Adán, ¿qué perdió? La relación con Dios.
Y por eso tuvo que venir un segundo Adán para arreglar el problema del primer Adán. Y al arreglarlo, restableció la relación entre Dios y los hombres. Por eso el diablo dividió al ser humano con relación a Dios, engañándolo, diciéndole: coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, coma, no hay problema. Porque si ustedes comen, le dijo Satanás a Adán y a Eva, si ustedes comen, ciertamente sus ojos se abrirán y serán igualitos a Dios. Y lo que trajo fue ¿qué? Destrucción, porque el mandamiento era que no comiera. Ahora note usted, ¿quién trajo el árbol del mal al huerto del Edén? Sí, porque alguien dijo por ahí que Satanás había traído, o que el mal lo trajo Satanás. No, el mal es Satanás. Pero el árbol del mal, ¿quién lo puso? Dios. Yo no me lo estoy inventando. Dios, o sea que Dios es malo. No, Dios no es malo. Pero Dios sí puso el árbol de la ciencia del bien y del mal para que el hombre tomara una decisión. ¿Se da cuenta que nosotros no somos robots? No somos los aparatos que hoy están hablando de la inteligencia artificial. ¿Usted se ha visto que ahora van a clonar a las personas muy parecidas? ¿Se imagina? Si usted se le muere un familiar, entonces compra ese aparato igualita a su esposa, y dice, al menos si se parece y habla casi igual, ¿no? No. Pero así para allá vamos, ese es el problema que está viviendo la humanidad tan terrible. Entonces note usted que hay un problema espiritual. Y dice claramente la palabra que hay dos clases de pecado. Entonces dijimos que hay un pecado que es de conductas, es el pecado de no muerte. Sin embargo, no quiere decir entonces que como entonces no es de muerte, entonces hagamos y deshagamos. Y como es de conducta, entonces yo tomo, fumo, robo, mato, miro pornografía y hago y la paso bien y no me va a pasar nada. No, porque nosotros estamos en una nueva naturaleza. Entienda lo que dice Romanos capítulo número 7. Si no tuviéramos ese concepto, pues obviamente estaríamos en otro tema. ¿Estamos claros? Entonces, aquí hay que entender claramente que lo que está diciendo la palabra es que hay un pecado de muerte que es no tener la relación con el Señor Jesús. Es no tener vida espiritual. La carta de los tesalonicenses dice claramente que ahí están los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Eso dice primera carta de Tesalonicenses capítulo 4. Dice claramente que están los muertos, son los que se murieron físicamente y están muertos espiritualmente hablando. ¿Ellos en dónde están? O son demonios rondando en todo el universo, o son demonios que están en el abismo. Los vivos muertos son las personas que están allá afuera viviendo, normales, están en la ciclorruta, están en la maratón ahorita de London. ¿Ustedes los vieron ahorita en la maratón? Son lindos, bonitos, están en la maratón. ¿Sí? Vivos, pero no tienen relación con Cristo. O sea, están vivos físicamente, tienen vivos el bios y muerto el zoe. Espiritualmente está muerto. Esos son los vivos muertos. Los muertos vivos. ¿Cuáles son los muertos vivos? Los que están en el paraíso. Un ejemplo de ese es, por ejemplo, el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él lo vio como rey, ni siquiera estaba como Dios, pero como rey sí. Génesis 49:10 dice: Silod, Él es el único y verdadero rey. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. Se murió. Es un muerto, pero está vivo. ¿Cierto? Es un muerto, pero está vivo. Murió físicamente, pero está vivo, ¿qué? Espiritualmente, porque está ¿en dónde? En el paraíso. Todos los que murieron en el Antiguo Testamento sin conocer a Cristo, y los que murieron en el Antiguo Testamento con conocer a Dios, no a Cristo, pero con conocer a Dios o tener relación con Dios, Abraham, David, todos ellos ¿dónde están? ¿En el cielo? No, Abraham no está en el cielo. Está en el paraíso. David en el paraíso. Paraíso. Obviamente en el Antiguo Testamento se le llamaba seno de Abraham. Pero hoy se llama, ¿cómo se llama? Paraíso. Entonces esos son los ¿qué? Muertos vivos. Ya hablamos de los muertos vivos, de los vivos vivos. De los vivos vivos. ¿Cuáles son los vivos vivos? Nosotros somos los vivos vivos. ¿Por qué vivos vivos? ¿Porque somos paisas? Ya María, nosotros somos vivos vivos. Ah, María, pues, que somos, ay no, somos vivos vivos. ¿Por qué?
porque tenemos vida biológica y vida espiritual. ¿Entiende usted la diferencia? Es hermoso entender el Evangelio. Vivos, vivos. Y finalmente están los muertos, muertos. Muertos, muertos es que están muertos espiritualmente hablando y muertos físicamente y no hay nada que hacer. Dijimos, ¿hay otro más? Está completo, ¿cierto? Ya lo hemos repetido. ¿Se da cuenta? Entonces usted tiene que clasificar en dónde está. Pues obviamente ya sabemos dónde. Ahora, puede ser que usted esté aquí en esta mañana y usted diga, pero yo no he nacido de nuevo, no tengo relación con Dios, entonces yo puedo ser un vivo que está muerto. Y necesita dar un paso de obediencia. ¿Qué? Recibir al Señor, nacer de nuevo. Bautizarse, bajarse a las aguas. También es importante. Dice, ay, pero es que bajar a las aguas, ay, qué oso. No, ¿cuál oso? Qué orgullo bajar a las aguas. Gente que le da oso bajar a las aguas, yo no entiendo por qué tú no has nacido de nuevo. Bajar a las aguas es decir, Señor, yo dejé de ser, yo no quiero ser más tu novia. Yo quiero ser tu esposa y me comprometo. Bajo a las aguas, me sepulto, quiero sepultarme contigo en tu muerte, quiero sepultarme con todo mi pecado, para nacer en una nueva vida en Cristo. Tengo un compromiso real, que el mundo lo vea, que hayan testigos. ¡Wow! Bajar a las aguas es fundamental, por eso bajar a las aguas no se hace por aspersión como en la iglesia tradicional. El bebé, traen el bebé, el cura le pega una palmadita en la cola, y le echa agüita ahí en la cabeza y ya, fue bautizado, se salvó. Ay, no, eso no se lo come, el cuento no se lo come nadie, ni los mismos sacerdotes. Tiene que ser por inmersión total. Me sepulto al pecado y salgo para una nueva vida en Cristo. ¿Entiende usted eso? Es una maravilla entenderlo. Entonces es importante entender las dos clases de pecado. El hombre que no tiene relación con Cristo, ese es el pecado de muerte. El hombre que peca en la carne es el pecado conductual, que tiene que llegar a la madurez, que es lo que habla Romanos capítulo 12, para no seguir pecando en la carne, porque entonces no se le puede volver, entonces hagamos y hagamos. No. Primera de Juan 5:12, mire lo que dice ahí mismo, Primera de Juan capítulo 5, verso 12, dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Eso es claro. Si una persona no tiene al Hijo de Dios habitando en su espíritu, por medio del Espíritu Santo, no tiene ¿qué? La vida. Dice, ay, pero yo creo en la Santísima Virgen, yo creo en María, Redentora, Madre del Creador, Altísimo Señor. Usted puede creer en la... Yo creo en María. María es una mujer hermosa, santa, hermosísima. Fue el instrumento que Dios usó para que viniera el Hijo, pero no fue la Redentora, no fue la que salvó, no fue la que derramó la sangre, no es, dice aquí el que tiene al Hijo, no dice el que tiene a la mamá, dice ahí el que tiene a la mamá. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida espiritual. Si una persona no tiene al Hijo, en su vida está muerto espiritualmente hablando. Si sale de aquí, va por el Masonville, lo atropella un bus y se muere, queda espichadito, le sale la sangre, el ojo así por fuera. Ay, mucho Hollywood. Ay. En ese mismo instante, déjeme decirle, el espíritu de esa persona sale. La palabra espíritu significa neuma. Usted no ha visto, en las antiguas llantas, hoy tenemos el aire. En las antiguas llantas, ¿qué se usaba? Neumático, de ahí viene la palabra neuma, significa espíritu. ¿Cuál era el espíritu de las llantas anteriormente hablando? El neumático. Neumático viene la palabra neuma. Cuando se muere la persona, el muñeco quedó ahí. Es verdad. Qué dolor, ¿no? Es verdad. Una cara y... Entonces queda uno vuelto nada, destruido, ya se le acabó su vanidad, hasta ahí fue. Y el espíritu inmediatamente sale. Y el espíritu pierde la conciencia, jamás perderá la conciencia. Jamás de los jamases. Sale el espíritu y el espíritu ve absolutamente todo. Dice, ay, esa era la ruta 10 que iba a coger. Ay, ya no, ¿dónde estoy? Empieza así, ay, no vinieron por mí. Entonces, empieza a sentirse volando. El espíritu ve todo. Siente un dolor.
Si esa persona no tenía, como no había cumplido la edad de ¿cuántos años? Que Dios determinó sobre la raza humana. Entonces, como no tenía relación con Cristo, sino que tenía el espíritu muerto, porque dice que había pecado de muerte y pecado de no muerte, tenía las dos cosas. Si tenía pecado de muerte, pues también tenía pecado de conducta. Entonces esa persona, digamos que rumbeaba, veía pornografía, hacía y deshacía, tomaba, le pegaba a la esposa, en fin, todo lo que usted quiera. Sale del espíritu, inmediatamente los demonios vienen. Y no son ángeles caídos, vienen los demonios. Él no va a ver un túnel blanco como dicen algunos, vi una luz allá en el túnel, no. Sino que vienen los demonios y él ya se convierte en un demonio. Y se hacen amigos, partners. Estoy aquí echando carreta. Y él en ese momento ya empieza a ser un demonio. Lo que hacía en vida esa persona, ahora lo quiere hacer en otra persona y por eso los demonios entran a los cuerpos humanos o a los seres humanos. ¿Aló? Entonces ese demonio, esa persona en vida veía pornografía. Esa persona en vida le pegaba a la mujer. Y esa persona en vida tenía drogas. Como ahora es un demonio, el alma es la vivencia que él tiene, porque él sigue siendo un ser espiritual. Por eso hablo del espíritu. Y ese ser espiritual ahora buscará un cuerpo donde meterse. Ya está en desolación, ya no hay nada que hacer, ya no hay paz. Él buscará un cuerpo donde meterse para hacer lo mismo que hacía en vida. Por eso él va a meterse en un cuerpo humano y a querer hacer lo mismo. Por ahí hay personas que dicen, ¿por qué yo mato? ¿Por qué yo hago? ¿Por qué no sé qué? No necesariamente todas las veces. Algunas cosas son por eso y otras cosas por son demonios. Hay que saberlo diferenciar, pero también son demonios. Por eso la liberación también se necesita. Pero a la gente no le gusta la liberación. La liberación es bíblica. Jesús lo hacía y él dijo, ustedes también lo van a hacer. Y la liberación es coger a la gente a las mechones y tirarlos al piso y dice, ¡escupa, escupa! El que está escupiendo mucho es allá en un político en Colombia. Ese está cantando mucho y está... Pero bueno, es otra historia. Entonces, perdónenme. Entonces, Benedetti. Muy bien, está escupiendo mucho. Pero bueno, ¿qué quiere decir? Se da cuenta entonces, el demonio va a buscar. Si el demonio tenía una enfermedad de cáncer, ese cáncer, por eso, ¿se acuerda uno de los subtemas? Si la enfermedad persiste, si ya Cristo lo liberó y él se llevó la maldición, ¿por qué usted sigue teniendo una enfermedad como esa? Quizás el demonio trae esa enfermedad. Son muchas cosas que están en juego. Esto tiene más profundidad, pero por tiempo yo no puedo demorarme tanto. Pero quiero que entendamos a pasos generales lo que está diciendo la palabra. ¿Entiende usted el tema tan importante? Entonces, primera de Juan 5:12 está finalizando, o dice entonces finalmente, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Se da cuenta entonces tan importante tener a quién? Al Hijo en su vida. Si usted no tiene a Jesús viviendo en su vida, usted puede morirse un día y si no lo tiene de verdad, verdad, se convierte en un espíritu inmundo. Terrible, ¿no? Eso sería terrible, ¿verdad que sí? Segundo punto, y con este terminamos para continuar en el segundo domingo y el tercer domingo terminamos esta enseñanza que es muy importante, muy pero muy importante. ¿El diablo es quien divide o es quien separa al hombre de Dios? Versículo, por favor. Génesis capítulo 3, por favor, vaya del 1 al 7. Génesis 3 del 1 al 7. Génesis capítulo 3 del 1 al 7. Mire lo que dice la palabra. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dijo Dios eso? ¿Se da cuenta cómo Satanás divide? Satanás dijo, con que Dios dijo que no coman ¿de qué? De todo árbol del huerto. Eso no es verdad, eso no es verdad. ¿Cómo Satanás empieza a voltear la verdad de Dios? La verdad de Dios, ¿cuál fue? Que no comiera de uno solo que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí Satanás les está diciendo, o el diablo les está diciendo, con que Dios dijo que no pueden comer de todo árbol. ¿Se da cuenta cómo cambió la versión? La versión no era esa, la versión era un árbol. Supongamos que habían 1000 árboles. Podían comer de 999, pero menos de uno. Y Satanás les está diciendo que de todo. No, no es verdad. Ya le cambió la versión. ¿Se da cuenta cómo empieza a dividir? Y así puede ocurrir dentro de la iglesia. La gente puede dividir en la misma iglesia.
Dice la palabra en el verso número 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Se da cuenta? Miren lo que dice la mujer, le dijo. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Mira, y le aumentó algo: ni lo tocaréis. ¿Se da cuenta como ya otro punto? Dice que no lo tocaran. Dios no dijo que no lo podía tocar. Dios dijo que lo podía tocar. No dice tampoco. ¿Podía tocarlo? Podía tocarlo. Lo que no podía era ¿qué? Comerlo. Es diferente. ¿Se da cuenta cómo puede cambiar la versión? Verso número 4. Verso número 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni de él lo tocaréis para que no muráis. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mire cómo divide: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Se les dijo: tranquilo, no se preocupen, ustedes pueden comer, que si ustedes comen van a ser igual a Dios prácticamente. Y van a conocer el bien y van a conocer el mal. Tranquilos, no van a morir. Y sí, físicamente no murieron. Porque cuando Adán y Eva comieron, no murieron. ¿Pero murieron qué? Espiritualmente hablando, porque sí tenían ya ¿qué? Espíritu. Acuérdense que los otros del 1, 26, 27 de Génesis no tenían espíritu. ¿Sí entienden? Esos no había problema con ellos, el problema era con Adán. Ahora bien, el verso número 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso número 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora sí se vieron desnudos. Antes ellos estaban desnudos y no pasaba nada. Ellos estaban en el huerto del Edén desnudos, tranquilos. Pero como ahora comieron el huerto, se vieron desnudos completamente. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no tenemos relación con Jesucristo. Hay una desnudez ¿qué? Espiritual. Cuando una persona no tiene relación con Cristo, la desnudez es espiritual, se nota a leguas. Se ve cuando una persona es espiritual y cuando una persona no es espiritual. No religiosa, ojo, no religiosa. Porque la religiosa es otra historia, la religiosa esto es pecado, pecado. Ay, no vaya al cine que eso es del diablo. Ay, no coma esto porque eso es del diablo. Ay, no haga esto porque eso es del diablo. Ay, qué miedo. Eso es religión. Pero una persona espiritual es una persona madura que tiene relación con Dios, que entiende el contexto que vive en su vida, que dónde está, qué debe hacer, cómo debe vivir y a quién debe presentar al mundo, que es Jesús. ¿Estamos claros? Entonces está dividiendo. Juan 8:44, por favor. Vamos a estos 3 versículos y terminamos acá. 2 versículos más. Juan capítulo 8, verso 44. Para darle continuidad dentro de 8 días y terminamos en el tercer domingo de junio 25. Juan capítulo 8, verso 44. Bless you. Juan capítulo 8, 44. ¿Qué dice el 44? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Desde cuándo ha sido homicida Satanás, el diablo? Desde el principio. ¿Desde el principio del huerto del Edén? No, antes. Desde el principio allá en el cielo, porque en el cielo fue la revolución. Él fue el que quería tumbar a Dios. Dice desde el principio, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en dónde? En la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. O sea, Él se desligó de la verdad. Él se desligó de Dios para tomar su propio reino, hacer su propio reino. Y luego dice, porque no hay verdad en Él. ¿Hay verdad en Satanás? No, ya leímos que no hay verdad en Satanás, porque Satanás le dijo, tranquilos, coman que no les va a pasar nada. Eso es lo que pasa hoy en el mundo. Tranquilos, no pasa nada. Si usted se vuelve gay, no hay problema. Si usted se quiere cortar tampoco hay problema. Si usted se quiere cortar, hágalo, no hay problema. Si usted quiere ser burro, no hay problema. Si usted quiere ser lesbiano, no hay problema. Si usted quiere hacer un trío, no hay problema. Excepto los Visconti. Pero de lo demás, ojo con eso. Entonces, ¿qué quiere hacer usted? No hay problema, tranquilo.
Esto es nice, todo lo que hagamos es nice. Marihuana es nice, la pornografía. Mire, los psicólogos, algunos psicólogos, mal psicólogos, dicen, no, es importante ver pornografía y también hacer sus cosas extrañas, porque usted va con eso puliéndose para cuando tenga las relaciones sexuales de verdad, usted ya sepa cómo hacer y cómo vivir y cómo experimentar. Pero entendamos el contexto, no se queden ahí, dice ahí sí. No, entenda el contexto de la charla en esta mañana. O sea, en un culto normal usted no va a entender esto, nunca se va a hablar de estos temas, se va a hablar de otros temas. Dice, el Señor te dice, vas a ir a la... Ay, hablemos de la Biblia, correctamente, obviamente. Entonces, donde usted dice que Él no ha permanecido en la verdad, Satanás no ha permanecido en la verdad, no hay verdad en Él, porque habla toda mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, dice la palabra. Él es el mentiroso, Él es el que la creación divina de Dios la transforma en la inmundicia que se vive hoy en el mundo. Es hermoso la relación de un hombre con una mujer, bellísima. Es más, tan bellísima es que la pone como el ejemplo entre la relación de Cristo y la iglesia. Es hermoso entenderlo, pero cuando Satanás distorsiona esa verdad, entonces todo es vulgaridad, todo es sexual, todo es tranquilo, no se preocupe, no pasa nada. Los psicólogos, mal llamados psicólogos, algunos, no todos, aclaro, unos son muy profesionales, muy buenos, pero otros no. Entonces dicen que no hay problema hacer esto y hacer lo otro, y usted puede comprarse todos los juguetes sexuales que quiera y hacer todo lo que quiera y hacer. Distorsionan la verdad de Dios. ¿Cómo Satanás divide? Me hago entender. ¿Cómo? Pero si usted no tiene el panorama de la verdad bíblica, pues entonces usted piensa así, pues sí, si todo el mundo lo hace, nosotros también. No. Entienda que nosotros somos diferentes, porque nosotros tenemos una nueva ¿qué? Naturaleza. Si no tuviéramos esa naturaleza nueva que Dios nos dio, Él nos la dio, no fue que yo dije, la voy a arreglar y yo la arreglé, no, Él la arregló, Él me dio una nueva naturaleza. Romanos 7, Pablo, es que hay gente que malinterpreta, cuando Pablo dice, lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que quiero y lo que hago, ¿cómo es? Bueno, esa es la historia, pero esa es la idea. Sí, perdón, porque es que por tiempo, si no ahí me quedo en el 7, pero lo que quiere decir es que Pablo quiere hacer lo bueno, pero su carne y su concupiscencia no lo deja. Él está explicando el problema, entonces la gente lo malinterpreta. Tengo un amigo pastor que lo malinterpreta y dice, ¿sí ve que nosotros tenemos un cuerpo donde tenemos que pecar y podemos hacer, porque estamos en un cuerpo caído? No, su merced, porque al final en el mismo capítulo dice, pero gracias a Dios. Ese se come el versículo final. Él nos lavó, nos limpió, gracias, Él nos redimió de esa maldición, de esa inmundicia. Gracias a Dios Él nos quitó la vieja naturaleza por una naturaleza nueva. ¿Se da cuenta? Por eso es tan importante. Entonces los demonios realmente van a salir de personas que no tienen relación con Cristo, o de personas que son medio tibias, que no tienen relación con el Señor. Es peor porque Él dice, a los tibios los ¿qué? De la boca. Entonces es tan importante ser cristiano. Ser cristiano es muy lindo, sin ser religioso, dogmático y místico. Porque cuando se es dogmático y místico, oh, varona, allá la sierva del Señor. Y así hablan con una religiosidad. No te pongas, quítate esos aretes. Una religiosidad absurda. Hablemos como es, la palabra es hermosa, pero ahí bien contextualizada en este tiempo. Y cuando es así, yo le aseguro, hermano, usted va a tener una vida. Mire, la gracia va a hacer que usted sirva y ame a Dios por amor. Pero la ley a usted lo va a meter mucho más, porque usted va a decir, yo busco a Dios para que no me haga. No. Yo busco a Dios por amor. Yo lo sirvo por amor. Él ya hizo todo, Él ya pagó. Es la gracia. Como hay gracia, yo voy a estar mejor, voy a ser cada día mejor, porque hay gracia. Porque estoy tan agradecido con Él. Pero la ley no, la ley es buena, santa y justa, pero la ley me ayuda a pecar. Porque el poder de la ley, ¿cuál es? El pecado. Ese es el poder de la ley. Si no hay pecado, no hay ley. ¿Entienda usted? En cambio la gracia, ¿quién pudo en la ley? Nadie. Romanos es hermoso, Gálatas es bellísimo. Pero hay que saberlo contextualizar. Y finalizo con Juan 6:63 y aquí terminamos por hoy para darle continuidad a los otros 2 domingos. Juan capítulo 6, verso 63, hablando de que el diablo divide al hombre.
Juan capítulo 6, verso 63, mire lo que dice la palabra en esta versión. Reina Valera 60 dice de la siguiente manera. El Espíritu es el que da vida. Note usted, ¿qué es lo que da vida al hombre? Cuando una persona hace, lo atropelló allá en el Masonville un bus, el 10. Es como un guante. Usted coja un guante. Por ahí hay muchos guantes. Usted coge un guante, el guante está ahí, pero usted se pone el guante toma forma. El guante toma vida. La mano empieza a moverse y a ejecutar y el guante empieza a limpiar. Estoy feliz limpiando. El guante pone feliz. O sea que el ser humano está cumpliendo el propósito. Cuando el espíritu del hombre, el espíritu de Dios entra en el espíritu del hombre, el hombre está feliz. Está cumpliendo el propósito. Cuando el guante se quita, o la mano se quita del guante, el guante perdió, ¿qué? La forma. Lo mismo ocurre con el hombre. Lo cogió el bus, Masonville, el 10. Eso no es profético para nadie. Ay, fue profético. No, lo cogió el bus. Le estrellaron el carro, el Mazda, el BMW, lo que sea. Murió. Sale el espíritu, el cuerpo quedó ahí como el guante, pero el espíritu sabe la realidad. El espíritu inmediatamente sabe la realidad. Si tiene a Cristo, ¿a dónde va a ir? Al paraíso. Si no tiene a Cristo, ¿a dónde va a ir? Al mundo, rodeado. Él es un demonio, se convierte en un espíritu inmundo. ¿Qué es inmundo? ¿Qué es inmundo? Inmundo es todo. Inmundo no es una persona fea. Inmundo es alguien que no ha cobrado la vida. Le voy a poner ejemplos de inmundicia y termino con todo esto. Inmundo. El estiércol o el escábulon es inmundo. Cuando usted come los alimentos, una parte de estos alimentos se convierten en sangre. ¿Cobró qué? Vida. Pero la otra parte no. Se convierte en algo ¿qué? Inmundo. El excremento. No cobró vida, no alcanzó la vida. 1. 2. Las mujeres tienen el periodo menstrual. Hermoso, ¿no? Bello. Dios colocó eso a hermosura y la mujer tiene el periodo menstrual 5 o 6 días. Y la sangre que expulsa es inmunda. ¿Por qué? ¿Por el olor, por el color? No, ni por el olor, ni por el color, ni por nada de eso. Es porque no logró alcanzar ¿qué? La vida. O sea, es desechada, inmunda. Se perdió. Cuando una mujercita queda embarazada, dentro del marco del matrimonio, que sería más bello, ¿no? Todavía. Ahora, las que no importa, no se preocupen. No hay juzgamiento por eso. Pero cuando quiero decir que una mujercita embarazada, entonces cobró vida. Y dése cuenta que durante ese periodo no tiene más que, no hay más sangre. Porque cobró vida. Entonces se une el esperma con los óvulos. Y queda el bebé. Nació, está el chiquitico, pequeñito. A propósito, Catalina y Jeffer ya tuvieron una bebé hermosa. Qué hermosura. La iglesia tiene que crecer al menos por ese lado, pero que crezca. Pero entonces se da cuenta que es hermoso, ya cobró la vida, pero cuando no cobra la vida es inmundo. Inmundo es todo aquello que no cobra la vida. Eso es, cuando una persona no tiene relación con Cristo, no ha cobrado ¿qué? La vida espiritual. Por lo tanto, cuando una persona muere sin Cristo, su espíritu se convierte en un espíritu ¿qué? Inmundo. Es un demonio más que va a rondar en toda la tierra hasta que cumpla la edad. Eso lo vamos a ver en Lucas capítulo 8 y vamos a entenderlo en los próximos domingos. Pero finalizo con Juan 6:63, termina diciendo claramente el 6:63. Ojo con esto, y aquí termino. El espíritu es el que da vida, ¿se da cuenta? ¿Qué es lo que da vida? La carne para nada aprovecha. Perdón, ¿la carne hay que cuidarla? Sí. Hay que bañarse, hay que comer bien, alimentarse bien, hay que hacer un poquito de ejercicio, pero no irse a los extremos. Porque si usted va a los extremos está cuidando mal la carne y el espíritu lo está ¿qué? Descuidando. ¿Sí? Hay gente que dice, no, yo cuido mi cola, es que mi cola es, ahora tengo tríceps, bíceps y glúteos, no sé qué, los aumenté. Y se mira al espejo y pone el celular y eso sale en Facebook y en Instagram y pone ahí, dice, cada día dice 1 centímetro, 3 milímetros y así sucesivamente hasta que se le agranda. Pero dice la palabra que ¿qué? Ay, perdón, el pastor es tan... Pero es la verdad.
Hablemos con la verdad sin ser religiosos. Pero mire, el Espíritu es el que da vida. ¿Qué es lo que debemos cuidar como iglesia? El Espíritu. Por eso cuando usted viene a la iglesia es tan importante, mi amado. Cuando usted viene a sus hijos y sus hijos están en escuela dominical, los niños están siendo alimentados en el Espíritu. No es que le estamos enseñando cosas para entretenerlos, no. Es que esos niños cuando van cada día conociendo a Jesús, cada día están... Y esos niños le van a dar sopa y seco a más de uno. Mire, se lo digo de verdad y con orgullo. Mis hijos en los colegios católicos les dicen, la profesora felicita a mi hijo Mateo, porque es el más pilo en religión. Y él le dice, ¿de dónde sacas tú eso? Y dice, de la Biblia, profesora. Y la profesora dice, wow. Y lo ha puesto a dar la clase de religión a todos los alumnos. Pues qué hermoso, porque él ha cobrado vida. No es un tema religioso y que, ay no. El Espíritu es el que da vida. Por eso es tan importante tener la vida espiritual. Se nota la vida espiritual de una persona. Cuando una persona no tiene su espíritu muerto, todo el tiempo es así. Hola, Andrea. Una pasividad, no tiene sueños, no anhela, no lee la palabra, no vive en victoria, porque no tiene vida espiritual, no conoce a Jesús, no conoce la palabra, tiene más el celular lo conoce bien, pero la Biblia... Vamos a abrir Tito, se me perdió Tito, vamos a la página Tito, ay, no conoce Tito, pero eso sí, ¿dónde está XX cosa? No digo aquí, entonces eso sí, oprime el botón, ay, uy, eso sí, porque el espíritu lo tiene que muerto, no está cumpliendo la función espiritual. Juan 6:63 está diciendo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Con eso no está diciendo que la descuida, hay que cuidarla. Cuídese las patas de gallina, córtese el cabello, pínteselo si quiere, arréglese la barba. Arréglese la barba. Muy bien. Se da cuenta, hay que cuidar, báñese, huela bien. Que huela, y digo, ay, cómo huele de rico, usted siempre huele de rico, ¿no? Y, ay, cómo huele, ay, huele a cachupe. No, hermano, 6:63, el espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. Miren la parte B, las palabras que yo os he hablado. ¿Quién dice esto? Jesús, no dijo la palabra de Moisés. No dijo que era la palabra de Levítico, dijo mis palabras. Las palabras que yo, Jesús, les he hablado a ustedes, que es que el Evangelio, la gracia bien contextualizada, las palabras que yo les he hablado, ¿qué son? Son espíritu y son... ¡Ay, qué maravilla entender esto! Entonces, qué rico venir a la iglesia a congregarse, qué rico venir, ay, no, otra vez iglesia hoy domingo, ay, no, pues ese no ha entendido el Evangelio. Obviamente, quizá la predicación es absurda. Y finalizo, en la parte final, valga la redundancia, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y el 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay mucha gente que no cree, y la gente que no cree, pues no quiere tener relación con Jesús, no quiere tener relación con venir a la iglesia, no quiere conocer a Cristo, su espíritu está muerto. Pare de contar. Hoy terminamos en el punto número 2, dentro de 8 días veremos el 3, 4 y 5, espero, y el último domingo, terminamos con los 3 puntos que va hasta el 9, cerramos esta enseñanza espectacular. Era enseñanza. ¿Hemos aprendido algo? Así es el seminario bíblico que yo tengo. Esta es una parte de lo que enseñamos. Enseñamos qué es la Biblia, qué contiene la Biblia, qué palabras hay en la Biblia, cuál es la palabra de demonios, cuál es la palabra de ángeles, cuál es la palabra de hombres, cuál es la palabra de Dios, cuál es la palabra de la ley. Todo eso lo enseñamos. Es espectacular el seminario. Pero hay que saberlo entender y analizar. Amén. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar para darle gracias al Señor por la enseñanza en esta mañana. Y que vayamos un poquito tocados de alguna manera ¿sí? Nosotros somos vivos. Qué lindo, hermano, porque el Señor Jesús nos saltó, nos santificó, nos limpió y nos lavó. Le invito a que cierre sus ojitos. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana, Dios del cielo, por todo tu amor. Gracias por cada uno de mis amados hermanos y gracias, Señor, por la palabra que hemos predicado, enseñado en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a que esta enseñanza no quede, Señor, simplemente en un conocimiento meramente intelectual, sino que realmente produzca la vida,
que realmente nosotros podamos saber en qué condición nosotros estamos como cristianos. O estamos vivos, o estamos muertos vivos, o estamos muertos, aunque no creo, porque aquí no hay nadie de muerto, físicamente hablando, Señor. Pero, Padre amado, ayúdanos a contextualizar correctamente tu hermosa palabra. Y ayúdanos a entender en qué mundo vivimos. Sin embargo, nosotros somos la iglesia. La iglesia es la que salió de esta corriente. La iglesia es la que ha salido de la corriente de este mundo. La iglesia es la que las armas del enemigo y del Hades no ganarán la batalla, porque ya tú la ganaste en la cruz del Calvario. La iglesia es la iglesia que es edificada por la verdadera palabra y vive por la palabra, y nuestro espíritu tiene vida por tu hermosa y tu poderosa palabra. Gracias por mis amados hermanos que están aquí, por los que están en la sala de Zoom, por cada uno de mis amados hermanos, Señor, porque estamos entendiendo, Señor, tu palabra hermosa, y ayúdanos a seguir teniendo vida espiritual, Señor del cielo, teniendo relación contigo cada día, Señor, en nuestras vidas, Padre amado. Gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.